En el corazón de las vegas altas del Guadiana, donde la tierra y el agua se abrazan, está Don Benito, una ciudad que mira a su pasado pero al futuro con esperanza. Cada calle tiene el eco y resuena de sus gentes y su vida diaria. Calles que recuerdan lo que fuimos aquí. Este documental es un viaje a través del tiempo, desde los primeros asentamientos agrícolas aprovechando la fertilidad del Guadiana, pasando por la consolidación de un núcleo urbano dinámico en plena edad moderna hasta llegar a la Don Benito contemporánea, una ciudad que crece, se transforma y mira al futuro con paso firme junto a sus entidades locales. Una historia de tradiciones, de progreso, de identidad. Bienvenidos a Don Benito. Antes de que Don Benito fuera Don Benito, antes de que sus plazas, sus acequias y sus caminos tomaran forma, esta llanura fértil ya era hogar de historias que el tiempo había escondido bajo capas de tierra y silencio. Una tierra bañada por el Guadiana que desde hace milenios atrajo a agricultores, comerciantes y viajeros. Aquí, en estas vegas generosas, comenzaron a surgir los primeros asentamientos humanos. Pero el verdadero testimonio de esos orígenes permaneció oculto durante siglos hasta que la tierra decidió revelar uno de sus secretos más valiosos. A las afueras de Don Benito, en un paraje aparentemente discreto, apareció una ventana al pasado, la villa romana de La Majona. La Majona, un espacio que no solamente reveló los asentamientos romanos, sino también un espacio agrícola importante. Estamos con Antonio Jimeno y el arqueólogo Santiago Guerra. Antonio, hola. ¿Cómo descubres esto? Pues mira, yo trabajaba en Confederación y salí como todos los días a la zona regable, y al pasar por la obra que estaban haciendo del puente sobre la 430, vi que los escombros que estaban utilizando para el relleno tenía tégulas y tenía cerámica que era romana. Y entonces eso me llamó la atención. A la vuelta, porque iba a hacer unas cosas, me acerqué con el coche y fui detrás de un camión de los que venía, y entonces vi que estaban extrayendo de aquí. Había una retroexcavadora ahí y sacando y comiendo desde aquella parte para allá, sacándolo para llevárselo. Y ese fue como el principio del tema. Era un viernes. El sábado se lo comunicamos a la Guardia Civil. Se mandó también información a la Junta de Extremadura con un plano de situación y tal. Ya la Guardia Civil, la SEPORMA, se hizo cargo del tema de la vigilancia de parar las obras. Eso fue el principio, como no descubrir, porque esto se sabía ya que estaba en toda esta zona. Pero vamos, por lo menos se evitó el que siguiera deteriorando el yacimiento. ¿Qué te llamó la atención de todo lo que veías? Bueno, al principio la cerámica que había en el terraplén, ¿no? Y después, cuando vinimos ya aquí, pues al ver en el borde, cuando llegaron incluso el personal de la Junta,
se lavó un trozo, que lo tenemos en un vídeo, ¿no? Sí. Empezaron a limpiar y se vio el principio del mosaico. Y se vio que era un mosaico por el tamaño, vamos, yo no conozco mucho, pero por el tamaño de las teselas, que era un yacimiento importante. O sea que evitaste, bueno, un desastre. Pues sí, porque se hubiera terminado todo en una carretera. Claro. Todo esto hubiera terminado en una carretera como relleno de terraplén. ¿Y qué ha aportado, Santiago, la Majona a la historia? Pues la Majona es un yacimiento muy importante, de los más importantes que tenemos en la zona a nivel de mundo romano, desde el punto de vista agrícola, como bien decía José Luis, porque claro, aquí es un establecimiento en las zonas de las Vegas del Guadiana, que hoy igual somos un centro agrícola productor importantísimo, gracias a la fertilidad que tienen estas tierras. Y la Majona, pues eso, es un sitio, es un centro en el que por un lado está la residencia del señor, del dominus, del señor que maneja todo este territorio. ¿Qué pedazo de residencia? Eso, aquí mismo tenemos las zonas de los mosaicos. Y luego también era un establecimiento agropecuario importante también, que tendría pues eso, sus cuadras, tenía sus zonas de producción. Por allí se conserva parte del torculario, de donde se producía el vino y el aceite. Tenemos una parte en ese lado también de bodega, de donde se hacía todo el almacenaje de los productos agrícolas, y desde aquí pues era un centro también distribuidor, tanto para las alquerías o las poblaciones pequeñitas que habría en el entorno, o Medellín, que lo tenemos a unos 8 kilómetros de este lugar. Y pues eso era un centro productor, distribuidor y un centro también de representación del señor. El señor tiene su zona o su gran oecu, su gran salón en el que él también representa el poder que ostenta en este territorio rural. Don Benito era un centro importantísimo de cara a la riqueza de tierras que tuvo y que sigue teniendo hoy en día, ¿no? Es uno de los centros agroalimentarios más importantes que tiene hoy por hoy también Extremadura. El siglo XX supuso un punto de inflexión. La puesta en marcha de los sistemas de regadío del Guadiana transformó la economía local, impulsando una agricultura intensiva y tecnificada que ha convertido a Don Benito en uno de los mayores centros agroindustriales de Extremadura. Sus polígonos industriales marcan el ritmo del trabajo diario, mientras la vida se abre paso en su gran centro comercial abierto, el más potente de la región. Lejos del tópico de ciudad dormida, Don Benito apuesta por la cultura, la música, el deporte y la participación juvenil. Festivales, asociaciones, centros educativos y espacios creativos muestran una ciudad que quiere retener talento y generar oportunidades. La juventud no solo está, opina, crea y transforma. Porque el pueblo conoce el valor de sus raíces, desde la Semana Santa, profundamente arraigada, hasta la Feria de Septiembre y la Velá, fiesta de interés regional. La Semana Santa de Don Benito en la comarca de Vegas Altas emerge hoy como una de las celebraciones religiosas y culturales más arraigadas de Extremadura. La Semana Santa en Don Benito tiene una impronta en este siglo importante, pero gracias a las hermandades y cofradías que se vienen arrastrando en un trabajo ímprobo que no tiene nombre, un trabajo desinteresado, hemos llegado a un momento culmen de una Semana Santa que todavía tiene mucho recorrido. Por eso nos hemos dado cita aquí, en este enclave extraordinario, el centro de Don Benito, para hablar con Cristian Gallego y también con Juan Bautista Gómez. Ambos son miembros de la Junta de Cofradías y Hermandades de Don Benito. Tú eres quizás más historiador en ese sentido, ¿no? Pues, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ¿dónde arranca la Semana Santa? a ver, la Semana Santa que conocemos actualmente en Don Benito arranca posterior a la Guerra Civil.
Las 3 cofradías existentes anteriormente pues desaparecieron y nunca se llegaron a refundar. Pueden tener la misma vocación a día de hoy algunas imágenes, pero no tienen relación ninguna con las cofradías existentes anteriormente. El primer intento de fundar una cofradía posterior a la Guerra Civil se data posterior al verano de 1939 en la iglesia de Santiago. Quiero pensar que en torno al Cristo de la Buena Muerte, que llegó en ese año, y puesto que uno de los que se reunió fue Vicente Ruiz, primer hermano mayor a posteriori, 15 años más tarde. Pero por lo que sea no cuajaría. En aquellos años estuvo lo que se denominaba la procesión de los santitos, con varias imágenes que salían de Santiago, algunas de ellas están repartidas por las entidades locales menores, y fue en 1954 cuando se crea la primera cofradía, la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. Una parte de esa cofradía, de los fundadores de esa cofradía, ese mismo año, antes de que el proyecto florezca, deciden separarse del proyecto, puesto que no iba a salir, imagino, la Virgen de los Dolores, sería más mariano que cristífero, y fundan la Cofradía de la Soledad de manera paralela en la parroquia de Santiago, de Santa María. Y entonces, cuando se fundan las dos cofradías que han mantenido lo que es el fervor popular, prácticamente hasta los años 90, cuando empiezan a florecer las más actuales. Y se ha trabajado intensamente hasta llegar a un momento, Juanma, que ahora mismo, ¿qué momento es? Bueno, pues yo Aunque creo que ya sé que queda mucho recorrido todavía, pero ¿en qué momento está la Semana Santa de Don Benito? pues está en plena ebullición, en pleno crecimiento, la verdad que con un florecer de hermandades, de hermanos, de penitentes, que la verdad que hacen la Semana Santa muy interesante y bueno, creo que vive ahora mismo uno de los mejores momentos de su historia. ¿Podemos meter cabeza en Extremadura? Tenemos una Semana Santa muy importante, con muchas hermandades en la calle, con un patrimonio muy importante que creo que deberíamos de reconocer nosotros mismos primero y luego pues el resto de Extremadura también debería de saber y de conocer nuestra Semana Santa porque forma parte de las mejores Semanas Santas de Extremadura. Cristian, ¿qué imágenes tenemos? ¿Qué valor tienen las imágenes? Bueno, pues tenemos una imaginería, la verdad, que yo si no fuese de Don Benito envidiaría a Don Benito, pero Don Benito no lo sabemos valorar. Tenemos el Cristo de la Buena Muerte de Castillo Lastrucci. Castillo Lastrucci, tienes que hablar de él en Sevilla, es pues de los imagineros posteriores a la Guerra Civil que más obras colocó en las hermandades sevillanas. Tenemos la Virgen de los Dolores de Sebastián Santos. Sebastián Santos está considerado el mejor imaginero de vírgenes del siglo XX y tenemos la que es considerada por su hijo como su tercera mejor obra, una joya. Y bueno, pues de imagineros más actuales pues tenemos a Antonio Bernal, la Virgen de la Soledad, Jesús Méndez Lastrucci, descendiente del imaginero del Cristo de la Buena Muerte, pues que tiene realizado a Jesús de Medinaceli, Miguel Ángel Valverde, o por ejemplo Ramón Martín, el imaginero de la Virgen de la Merced, pues también tiene alguna obra en las hermandades de vísperas de Sevilla, es decir, imagineros que poco a poco se van abriendo hueco en un presente. ¿Qué tenemos ahora mismo? ¿Cuántas hermandades, cuántas cofradías, cuántos hermanos aproximadamente? Pues tenemos en torno a 5.000 hermanos, cerca de 5.000 hermanos distribuidos en todas las hermandades y 7 hermandades de penitencia que hacen un conglomerado, un misterio bastante interesante. Y sí que se ha conseguido una semana entera de procesiones y autos de fe en la calle y sobre todo que todas las parroquias, creo, que salen ya y procesionan sus santos, ¿no? Por suerte tenemos ya todas las parroquias con sus hermandades de penitencia y toda la Semana Santa cubierta, incluso, pues bueno, nos pasa en el Lunes Santo que procesionan 2 hermandades el mismo día y el Viernes Santo, pues procesionan 2 hermandades también el mismo día. Pero permíteme, José Luis, ahí que te diga un dato curioso. Tenemos un número de hermandades por habitante superior a Sevilla y a Málaga. Pero aunque tengamos todas las parroquias cubiertas, no tenemos todos los barrios. A mí me gustaría que La Piedad se incorporase. Bueno, forma parte del barrio San Sebastián. Bueno, sí, pero es como, por ejemplo, el Noque de San Gregorio, ¿no? Pero sí me gustaría que se diese pie a esa gente que vive allí con auténtica pasión también, pues su devoción por el Cristo de la Salud, y a la Semana Santa de Don Benito le hace falta un nazareno en la calle. En Don Benito, cuando septiembre comienza a despedirse, algo cambia en el aire. El pueblo entero parece latir al mismo ritmo, como si una emoción antigua, transmitida de generación en generación, despertara de nuevo. Es el anuncio de la velá en torno a la Virgen de las Cruces, la patrona de la ciudad y la comarca, la fiesta que une fe, tradición y sentimiento y que late en el centro mismo de la identidad donbenitense, símbolo de protección, esperanza y unidad.
Todo comienza con un camino de ida y de vuelta. Antes del día 12, la Virgen de las Cruces, patrona de Don Benito, la llevan en andas y en volandas por todo lo que es un camino de oración, de fe, de esperanza hasta llegar al pueblo. Y todo continúa siendo hasta el 12, pues una gran fiesta. Inmaculada Fernández, mayordoma, está con nosotros en este bonito lugar de oración, de promesa y de mucho acogimiento. Y Pepe Ramos, que es capataz del paso de la Virgen. Es un camino de ida y vuelta, ¿verdad? Es como volver a los orígenes cada vez que la Virgen va a Don Benito. Nunca mejor dicho, es volver a los orígenes de lo que nos han inculcado nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros familiares. Es lo que sentimos cada vez que la Virgen parte los últimos domingos de septiembre, siempre. Y de hecho se ve en imágenes cómo el pueblo y todo alrededor del pueblo, todos los pueblos que hay, se acercan a ella y van acompañándola en su camino. Ha habido una evolución constante, ¿no? Cada año, hasta llegar a estos momentos culmen de una fiesta de interés. Sí, ha habido cada año se van sumándose jóvenes, niños, madres. Es lo que hemos dicho, la cultura que nos van transmitiendo, más que la cultura es religiosidad, porque al fin y al cabo es un acto de religión y un acto de la velada es tan importante como lo que llevamos en nuestros hombros cuando la vamos acompañando y los que van alrededor de ella igualmente. Pepe, no se entiende Don Benito sin la Virgen de las Cruces, ni ya la Virgen de las Cruces sin Don Benito, ¿verdad? Hombre, decir Virgen de las Cruces, bueno, hay excepciones porque también está la edad de miel y eso, pero decir Virgen de las Cruces va ligado al pueblo de Don Benito. Pueblo de Don Benito, su comarca y sobre todo al pueblo de Don Benito, que es el que la acompaña y el que la vive, el que la siente, el que la reza, el que le hace promesas, el que los peregrinos vienen andando, o sea, unas devociones que arrastran, como bien ha dicho Isma antes, desde muchos años, son tradiciones que se van heredando de padres a hijos y que siempre, por ejemplo, antiguamente cuando uno se iba a la mili, pues la novia o el padre o la madre siempre le pedían algo para que le fuera bien. Todas las madres cuando tienen un niño, yo que soy abuelo, yo a mis niños los traje, se los presenté a la Virgen entonces cuando nacieron a mis nietos, entonces es una tradición que se va pasando hasta llegar a los momentos que estamos ahora, que de modernización de lo que es la llegada, la traída y la presencia de los fieles aquí en la ermita. ¿Verdad? Misma, cuántas peticiones, cuántas rogativas pidiendo para que uno saque las oposiciones, un coche nuevo, que la Virgen lo bendiga, cuántas habrá habido, ¿verdad? ¿Cuántas hay? Porque eso es lo bueno cuando venimos algunas veces a cambiar a la Virgen, como también soy camarera, venimos en el grupo de camareras y te encuentras a la gente cuando viene, no solo a pedir, sino a dar las gracias. Unas oposiciones, un carnet de coche, vienen a encender su vela, que eso es primordial, esa luz que nuestra madre desprende, vienen reclamándola muchísimos feligreses, pero no solo a pedir, sino a dar gracias también. ¿Qué ha supuesto ese cambio de un día 12, día de la vela, a fiesta de interés turístico regional? ¿Se ha notado? Sí, claro, muchísimo, se ha notado bastante, porque aparte de eso no solo ya son los cultos o los actos religiosos, sino ha habido una involucración de actos deportivos, cultural. Se han unido todos los actos en sí, todas las concejalías, con lo que es la religión, que creo que al final todos vamos apoyándonos unos a los otros. Sí, si no, al hilo de eso iba a decir concurso de calabazas, que no sé, el concurso gastronómico, la base de la calabaza, en fin, y luego la ruta no es una ruta de aperitivo, sino una ruta de tapas para que la gente, o sea, que conlleva muchas cosas y que ha venido más gente, que ha acudido más gente al ser fiesta de interés turístico regional. Llevan a la Virgen, traen a la Virgen, o llevamos y traemos, todos cabemos ahí, ¿no? Todos cabemos, todos. En realidad, aunque es una fiesta religiosa, es una fiesta del pueblo, porque el día 12 de octubre es la fiesta de Don Benito, por autonomasia, o sea, que no es el día de la feria, no, es el día de la Virgen de las Cruces. Y ahora con los actos que se están haciendo últimamente, como por ejemplo la ofrenda floral que se está haciendo
el día 11, pues están participando todos los niños de Don Benito y todos decía los Inma niños antes de lo la de comarca. generación en generación, Claro. y son los pequeños los que empiezan a ser Claro. el germen en esa ofrenda floral. Sí, claro. También tenemos el acto poético donde se involucra a todos los colegios de Don Benito, que eso se partió también haciendo desde que empezamos con el interés turístico, y se involucra a todos los niños de Don Benito, donde en el acto cultural que tenemos de poesías y dibujos, todos los colegios, quien quiera libremente, participamos y se hace también el tema de poesías y cultura, que eso va de la mano del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que esos niños que han participado en dibujo, en poesías y cultura, aparecen también en la ofrenda floral, que eso lo ha hecho ser más grande la ofrenda floral desde los últimos años para acá. Y luego tenemos también, que no se nos pase, lo que es el teatro, que todos los años nosotros hacemos una representación, yo que pertenezco al grupo Farándula, El auto. al grupo del auto sacramental, de lo que es la aparición de la Virgen de la Cruz a Sebastián, y entonces llevamos 2 años que estamos involucrando a los niños de catequesis. Entonces se llama a los colegios y a todas las catequistas, y lo que se hace es una representación para ellos, para que tomen conciencia de lo que es el sentimiento, el sentir y la aparición de la Virgen de las Cruces. Pues la Virgen de las Cruces como epicentro de una fiesta que ahora mismo tiene un colorido y tiene un acogimiento importante de actividades, como señalaba antes Pepe Ramos, que cabe lo cultural, lo gastronómico y también la diversión. En el extenso valle que dibujan las Vegas Altas se alza un paisaje que guarda silenciosamente la historia natural de Don Benito. Entre llanuras agrícolas, pequeñas elevaciones y espacios de bosque mediterráneo, la naturaleza se abre paso recordando que este territorio no solo es campo cultivado, también es vida salvaje, refugio y memoria. Finca Doña Blanca, un santuario de biodiversidad, rico en flora y fauna, representa el equilibrio entre naturaleza y aprovechamiento sostenible. Un espacio natural fuera de la urbe que conecta el pasado con el presente y con el futuro, pero además un espacio natural donde se respira, sin lugar a duda, paz. Daniel Paredes, ecologista y voluntario de ADENES de toda la vida. ¿Qué tal? Es un espacio maravilloso, fuera de toda contaminación, de ruido, un escenario natural inmenso. Hombre, esta zona de Don Benito es una zona muy bonita y muy rica en biodiversidad, ¿no? El término municipal de Don Benito es tremendamente variado en ecosistemas, ¿sabes? Tenemos la llanura de las Vegas del Guadiana, tenemos monte y matorral mediterráneo, tenemos dehesas, tenemos un sistema de ríos también muy rico. Pasan por Don Benito, por el término municipal, 6 ríos, ¿no?, de los más importantes de Extremadura y de España: el río Guadiana, el río Ortiga, el río Guadame, el río Búrdalo, el río Gargálica, el río Rueca, ¿no? Y esto pues también da mucha riqueza de ictiofauna, de peces y de animales que viven en el río, ¿no? Eso, cuando hablas de biodiversidad, flora, fauna... Flora, fauna y también, bueno, pues la parte de las setas y la parte de la etnografía, de la relación de los humanos con la naturaleza, de los calabazones con la naturaleza. ¿Qué importancia tiene Doña Blanca para Don Benito, esa simbiosis? Pues bastante importancia, ¿no? Porque es un sitio de recreo, donde es un paisaje muy amable, es un paisaje muy bonito, es un paisaje singular. Y bueno, pues la gente se lo pasa muy bien aquí. Además tiene una significación porque está cerca de la ermita de las Cruces, ¿no?, que le da, digamos, que como un aspecto emocional extra al entorno, ¿no? Al fondo, precioso el lago y luego una variedad de árboles y árboles singulares que conectan Doña Blanca con el entorno rural. Sí, claro, el
Tenemos el fresno, tenemos las adelfas, tenemos, bueno, las encinas, por supuesto, ¿no? Tenemos una variedad de árboles también muy, muy interesantes. Y en el casco urbano también. Y en el casco urbano también. El casco urbano donbenitense es un casco urbano posiblemente de los más arbolados de Extremadura, ¿no? Tenemos buena agua cerca, tenemos también llanura, ¿no? Que facilita, y tenemos un espacio natural protegido, que son los árboles singulares, los 2 cinamomos y la colección de palmeras de la calle del Pilar, ¿no? Estos son árboles notables, árboles singulares de Extremadura, ¿no? Pero además de eso, tenemos un montón de palmeras Washingtonia filaria, tenemos muchos cinamomos, y tenemos el parque municipal y también tenemos el parque de las albercas, ¿no? Es decir, un sitio muy agradable, ¿no? Así que nosotros aquí en el término municipal de Don Benito tenemos especies singulares, únicas y tremendamente importantes para la biodiversidad, no solamente del término municipal, de Extremadura también, de España, incluso me atrevería a decir del planeta, ¿no? Algo que nos tendríamos que sentir orgullosos de ello. También a las afueras de la ciudad aparece la Serrezuela, una elevación modesta pero simbólica que se ha convertido en un lugar de encuentro entre historia, naturaleza y tradición. La Serrezuela es un pequeño pulmón natural que mantiene viva la esencia del secano extremeño. Encinas dispersas, jaras, tomillos y cantuesos que en primavera tiñen el paisaje de colores y aromas. David Prado, ¿qué tal? Muy buenas, José Luis, bien. Espectacular. También se puede ver desde Don Benito el cielo, ¿no? Sí, estamos en un sitio privilegiado para tanto de naturaleza como para disfrutar de nuestros cielos. La poca contaminación lumínica que hay en esta zona. ¿Poca o nada? O nada. Hay en esta zona en concreto, en la finca Serrezuela y Doña Blanca, que es donde estamos ahora mismo, es nula, es prácticamente nula, porque la población, que es lo que nos podría llegar un poco de luz, pues está a 3-4 kilómetros, y los campos cercanos pues están suficientemente alejados como para dejar disfrutarnos de este maravilloso cielo. Admirable, sin lugar a duda, mirar al cielo y mirar a la tierra. Y pertenece a la Asociación Zoológica Extremeña. Correcto. ¿Qué podemos ver en esta finca? Estamos concretamente en la Serrezuela. La Serrezuela, pues mira, aquí quizás lo que más nos puede llamar la atención es la diversidad de especies de aves que hay, que podemos ver, como aguiluchos, milanos, podemos llegar a ver búho real, buitres, águilas calzadas, águila culebrera, cuervos, etcétera. Es un lugar totalmente privilegiado y yo creo que menospreciado, que realmente no suele ocurrir en muchos sitios, ¿no? Que no conocemos ni damos suficiente valor a lo que tenemos. Y luego, con respecto al resto de fauna, hay jineta, hay tejón, hay zorro, hay meloncillo, y hay pues el conocido lince, que hace ya unos años que convive con nosotros. Sí es cierto que desde que llegó el lince pues ha disminuido quizás la población del resto de carnívoros, al ser un superdepredador y estar por encima, pero bueno, en general la población de todas estas especies que he mencionado goza de muy buena salud. El lince que acaparó titulares nacionales, porque bueno, sí, aquí totalmente. Vivía en cautividad un poco y en crianza, ¿no? Claro, el tema, como he mencionado antes, el tema del conejo es muy importante en esta zona, y en nuestro caso concreto, en la zona esta de la Ortiga, pasa una historia muy bonita, que es que la primera lincesa que llegó aquí fue por su propio pie. Llegó aquí, esta zona no estaba incluida dentro del proyecto Iberlince, y se quedó aquí, después de recorrer bastantes kilómetros, y eso pues ya saltaron las alarmas, digamos, en el buen sentido. Algo tiene que tener esta zona para que esta lincesa haya decidido quedarse a vivir aquí. Y a raíz de ahí fue cuando se empezó a estudiar la zona, se vio la buena población de conejos, la disponibilidad, el paisaje, en fin. También hubo
buena recepción por parte de las personas, porque al final tienes que contar con la colaboración de las fincas privadas, porque estos son 300 hectáreas, todo lo demás es privado. Así que la verdad que se dieron todos los ingredientes necesarios para hacer de esto una zona, bueno, y a la vista está que ya hace bastantes años que el lince vive aquí y ya han nacido linces en libertad y... Agua en Doña Blanca, paisaje extraordinario aquí en la Serrezuela. Hay pinturas rupestres, creo. Correcto, también hay aquí dentro de la propia finca hay una pintura rupestre que es de figura antropomórfica, está datada en el Calcolítico. Digamos que a primera vista puede parecer que no es nada especial porque hay más de este tipo de pinturas en la región, hay bastantes de hecho, pero lo que hace especial esta que tenemos aquí es que está en granito. Y de hecho la han venido a estudiar desde la universidad y todo porque, sobre todo el pigmento, a ver cómo ha podido ser que dure tantísimos años sobre granito, porque no es lo normal. Y bueno, yo estoy convencido de que en los alrededores tendremos bastantes más. Lo que pasa es que, como he mencionado, pues muchas fincas son privadas y eso dificulta mucho el estudio. Pasado, presente y futuro. Don Benito entiende que el futuro se construye sumando. Es una nueva realidad urbana que gana peso y proyección. Don Benito hoy es trabajo, identidad y transformación. Una ciudad discreta, resiliente y consciente de su valor, porque reconoce que el llegar hasta aquí ha sido tarea de todos y abierta a todos. Aquí el futuro no espera, se construye paso a paso con esfuerzo, con identidad y con la convicción de seguir avanzando juntos. Don Benito no necesita parecer otra cosa, porque su mayor fuerza es seguir siendo ella misma mientras mira hacia adelante. Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Don Benito os invitamos a visitar nuestra ciudad. Una ciudad con raíces, una ciudad con cultura, una ciudad con comercio y con vida. Desde el Ayuntamiento de Don Benito os invitamos a visitarnos, porque Don Benito es para ti. Manos que construyen sin pedir razón, gente que sostiene el paso y la voz. Aquí la historia no se queda atrás, vive en cada gesto, vuelve a empezar. Y cuando el tiempo pasa y todo quiere cambiar, hay un lugar que siempre